El Evangelio según San Juan. Decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿No decimos bien nosotros que eres samaritano y estás endemoniado? Respondió Jesús: Yo no estoy endemoniado, antes honro a mi Padre, mas vosotros me injuriáis a mí. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vengue. Con toda verdad os digo que quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos: Ahora conocemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: Quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas, que también murieron? ¿Por quién te tienes? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale para vosotros. El que me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mas no le conocéis. Yo sí le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería como vosotros, mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, ansió ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Respondióle Jesús: Con toda verdad os digo que antes que Abraham no existiese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas como blasfemo, mas Jesús se escondió y salió del templo. Pueden sentarse. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Hebreos. Sobreviniendo Cristo, pontífice de los bienes venideros, por un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica material, ni con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario celestial, obteniendo la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la ternera esparcida santifican a los contaminados, contra la limpieza legal de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador del Nuevo Testamento, a fin de que, interviniendo su muerte para expiación aún de las predicaciones perpetuadas bajo el primer testamento, reciban los que han sido llamados por Dios la promesa de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en el día de hoy, en el domingo primero de Pasión. Ya atravesamos más todavía de la mitad de la Cuaresma. El domingo pasado, recordemos, fue el domingo del Etare, donde estuvo el color rosado, donde hubo un respiro para nosotros, pero hoy ya retomamos nuevamente con el color violeta, que es el color de la penitencia. Y más precisamente en esta etapa, donde ya nos aproximamos más cada vez a nuestra redención. Tenemos por delante el domingo siguiente, que es el Domingo de Ramos, donde asistiremos a Jerusalén junto con la turba, con la multitud de los judíos, a aclamar, a recibir a nuestro Señor. Pero ese recibimiento, ese aclamamiento, esa glorificación por parte de los hombres durará muy poco, porque ya entrando las siguientes semanas, ya será Semana Santa, Semana de Pasión, para llegar finalmente al domingo de Pascua de Resurrección dentro de 2 domingos. Hoy tenemos, la liturgia nos presenta el color violeta, como vimos, y de hecho las imágenes están cubiertas. Tiene un sentido, un significado detrás de la velación justamente del ocultamiento de las imágenes. Nos traen a recuerdo y nos predisponen, nos preparan para lo que será el ocultamiento mismo de nuestro Señor. En el final del Evangelio mismo dice: nuestro Señor se oculta de los judíos, de los que querían matarle, y se va del templo. Ahora, aproximándonos a la Pasión, de hecho es el primer domingo de Pasión,
nuestro Señor empieza a retirarse, empieza como a apocarse frente a la mirada de los hombres. Y esto es justamente lo que nos quiere traer el ocultamiento de las imágenes. Ahora bien, vemos en el Evangelio que nuestro Señor siempre tuvo unos enemigos, unos opositores a la predicación evangélica. Esta gente que se oponía no era la mayoría, no era la totalidad del pueblo. De hecho, vemos repetidas veces cómo las multitudes lo seguían, lo clamaban, cómo eran curados de sus enfermedades, cómo los posesos eran expulsados, liberados del yugo del demonio. Estos enemigos no eran, como vemos, la multitud, la mayoría, sino una parte específica, que era justamente lo que vimos, que le acusaron a nuestro Señor de expulsar los demonios con el poder de Belcebú 2 domingos atrás. Estos son la clase dirigente del pueblo judío, los escribas y los fariseos. Ellos son los que se empeñan en poner trabas a la predicación de nuestro Señor, al reino celestial aquí en la tierra, primero a la fundación y después a la expansión de la iglesia. Ahora bien, estos escribas y fariseos, podemos preguntarnos por qué es que se oponen tanto a la predicación de nuestro Señor, por qué ponen tantas trabas, por qué buscan sorprenderlos hasta en la más mínima palabra para después acusarle y condenarlo. En el Evangelio lo vemos claramente y nuestro Señor lo plantea también, preguntándose un poco más atrás en el mismo Evangelio, diciendo, ¿por qué mi palabra no prende vosotros? ¿Por qué mi predicación? ¿Por qué la salvación que vengo a traerles no entra en sus corazones? Y esto es por la disposición justamente del corazón de ellos. Nosotros mismos vemos inclusive en la parábola del sembrador que dependiendo de la disposición, dependiendo en la condición de la tierra, si es más fértil o no, y dónde cae la semilla también, fructificará o no la palabra de Dios. En el caso de los judíos que se oponían a nuestro Señor, ellos justamente, y por palabras de mismo nuestro Señor, no eran de Dios. Nuestro Señor le dice, vosotros no sos de Dios, no son de Dios. Y nos da la pista por qué ellos no eran de Dios. Dice también en el mismo Evangelio, al principio del que leímos hoy, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos no oían y despreciaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo porque no eran de Él. Al escuchar sus palabras, le producía rechazo, inclusive una violencia que después se manifestará en la misma muerte de nuestro Señor. También otra cuestión y otro planteamiento que dice nuestro Señor, otro reclamo que les hace es que ellos no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria. ¿Y cómo buscaban su propia gloria? Buscando justamente quedar bien frente a los hombres. Buscaba la gloria más bien de los hombres que la gloria de Dios, agradar a los hombres, justamente para alimentar su propia vanidad y soberbia. Y por otra parte, también nuestro Señor les acusa, que ellos no son de Dios porque no tienen el amor de Dios. El que es de Dios es animado, es vivificado por la gracia y por la caridad, y todas sus obras van a reflejar justamente ese amor. Ellos no lo tenían y por lo tanto obraban en contra de la predicación de nuestro Señor. Ahora bien, esto que nosotros vemos en los judíos, que después veremos no, más cruentamente en el momento de la pasión, que es toda esta hazaña que tuvieron contra ellos, lo primero que nos surge justamente, y es una buena reacción, es rechazar esa actitud, rechazar esas acciones de ellos porque fueron malas. Pero está el peligro de simplemente quedarnos con ver la maldad en los otros y no ver si nosotros también tenemos algo de ello. Esa es, podríamos decir, nuestra tentación, no ver nuestras propias faltas, pero sí verlas en los otros. Claramente la vemos en los judíos.
Pero tenemos que ver también en nosotros mismos si esas señales que nos da nuestro Señor se manifiestan en nosotros. ¿Cuáles son esas señales? Para saber si somos o no somos de Dios. Escuchar las palabras de Dios. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Y esto claramente se ve cuando nosotros eh, oímos la voz, oímos las palabras de alguien que en definitiva que queremos, que nos importa, prestamos atención y buscamos agradar inclusive a esa persona. Buscamos, eh, aparte de prestar la atención, sino dar toda nuestra parte para el bien del otro. Esa sería la cuestión. Esa es una de las señales, porque vimos que el que es de Dios oye las palabras de Dios. La otra sería ver la intención, la motivación y el fin de nuestras acciones, porque vemos que el fin de las buenas acciones que a los ojos de los hombres hacían los fariseos, por ejemplo, era agradar a los hombres. Ellos no pretendían agradar a Dios, sino agradar a los hombres y por lo tanto conseguir gloria para ellos, robándosela a Dios a quien pertenece. ¿Cuál es el fin de nuestras acciones? De todas nuestras acciones cotidianas, del trabajo, del estudio, de los juegos que tenemos nosotros cada día. Y en esta etapa penitencial inclusive, de los sacrificios que podemos realizar. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué hacemos esas cosas? En base a eso, si lo hacemos para agradar a Dios, para su gloria, sabremos que somos de Dios. Pero si lo hacemos como los judíos, para agradar a los hombres, para quedar frente a ellos, sabremos que el espíritu mismo de ellos, que las faltas que ellos cometían, también las cometemos nosotros. Y la otra señal, y la más importante, es ver si hay amor de Dios en nosotros. Ese amor se traduce en las obras, así se conoce, en el sacrificio cotidiano, en el servicio que uno presta. Uno a la persona que ama trata de agradarle, trata de servirle, trata inclusive sobreponiendo su propio gusto, su propia comodidad, sacrificándola por el bien del otro. Esa será la prueba de fuego y la máxima señal si nosotros somos de Dios o no somos de Dios. Ahora bien, que podemos preguntarnos también qué sucederá si seguimos los pasos que siguieron los judíos que rechazaron a nuestro Señor. Y esto parece claro en el Evangelio del día de hoy. Justamente en la obstinación, en la resistencia, en el permanecer en su propio juicio de los judíos y rechazar la palabra de nuestro Señor y a Él mismo, nuestro Señor castiga con el peor castigo de todos. Y es justamente como dice ahí, Jesús se escondió y salió del templo. Ese es el peor castigo que puede venir, porque nosotros sabemos que solo por Jesús y en Jesús está nuestra salvación. Cuando Jesús se oculta, cuando Jesús, peor aún, se retira de nosotros, sabemos que nuestro templo, cuando estamos en gracia de Dios, nuestra alma, mejor dicho, es templo del Espíritu Santo. Dios habita realmente en nosotros y estamos en su gracia, en su amistad, y somos de Dios. Entonces, el peor castigo que puede venirnos, justamente, es que Jesús se oculte de nosotros y se vaya. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Justamente el pecado sea venial, que contrista al espíritu, como diría San Pablo, y peor aún el mortal, que mata al alma, que mata la vida sobrenatural, echa realmente a patadas a Jesús de nuestro corazón. Entonces, ese es el que en nosotros lo que hará que insultemos, que injuriemos a nuestro Señor, o peor aún, que tomemos piedras pecando, quebrantando sus mandamientos para apedrearle a Él. Eso hacemos cada vez que nosotros preferimos nuestra propia voluntad, un capricho, lo que fuere, a cumplir la voluntad de Dios. Nos ponemos y hacemos exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Crucificamos nuevamente a nuestro Señor. Ahora bien, podríamos ver cómo, entonces, habiendo visto todo lo anterior, cómo ser de Dios, cómo ser fieles a nuestro Señor y cómo hacer que nuestro Señor Jesucristo permanezca en nosotros y con nosotros.
A Él, nuestro Señor mismo nos dice, mi Padre no me abandona y no me deja solo porque hago siempre lo que le agrada. Es decir, porque hace su voluntad. De hecho, la misma encarnación, la misma redención que por parte de nuestro Señor fue por obedecer al mandato de su Padre. Él repetidas veces lo dice en el Evangelio. Y nuestro Señor, al igual que las señales que nos dio, las practicó perfectamente. Él oía, dice, oigo lo que me dice mi Padre, lo repito. Él oía las palabras de Dios. Él era completamente fiel, tenía sus oídos dispuestos a Dios. Los tenía cerrados para el mundo, para la carne y para el demonio, pero completamente abiertos a Dios. Buscaba la gloria de su Padre. De hecho, en el mismo Evangelio dice, yo no busco mi gloria, en contraposición de los judíos que buscaban la suya propia. Y también hizo por sobre todo el mandamiento mayor que nos dejó nuestro Señor, el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y en base a eso amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor es en definitiva el que nos hace oír las palabras de Dios, buscar su gloria y cumplir su voluntad. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, si no anima nuestro corazón, vamos a seguir exactamente el mismo paso que los judíos, por más que no tengamos en nuestras manos los azotes, los flagelos, por más que no lo colguemos físicamente en la cruz, cuando nosotros nos inclinamos, seguimos los gustos de la carne, oímos al demonio y seguimos las máximas del mundo y pecamos, hacemos exactamente lo mismo que ellos. Entonces, por medio del amor, en definitiva, es que nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre y vino a este mundo. Por medio del amor, Él mismo se entregará a la muerte dentro de 2 semanas y y por la fuerza de ese amor seremos rescatados y tendremos por medio de este pontífice la nueva alianza, como nos dice San Pablo en la epístola, por medio del derramamiento de su sangre, que es justamente consecuencia del amor que tiene a Dios y a nosotros, conseguiremos vencer justamente esta nuestra inclinación al mal, conseguiremos oír las palabras de Dios, conseguiremos rectificar todas las intenciones para hacer todas las cosas que hagamos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Este amor, en definitiva, es el que nos va a salvar. Y en base a ese amor seremos juzgados, en base a las cosas que hicimos y que no hicimos. Finalmente, y para poder ser fieles a la gracia de Dios nuestro Señor y para poder practicar ese amor, recurramos a la Santísima Virgen, ahora especialmente que ella, justamente por amor, en ningún momento abandonó a nuestro Señor Jesucristo, lo acompañó hasta el último instante al pie de la cruz, a pesar de todo el sufrimiento que implicaba en su corazón y que tuvo que atravesar. Pidamos a la Santísima Virgen María entonces su intercesión para que seamos fieles a Dios, para que no busquemos nuestra gloria sino la de Dios, para que seamos más atentos a las palabras de Dios y no a las del mundo, y para que en definitiva, siendo fieles y acompañando a nuestro Señor ahora, muy especialmente en la Cuaresma, hasta la Pasión, podamos resucitar gloriosamente con Él para la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.